¿Qué se siente ser inútil? Se burló mi hermana frente a todos. Nunca me he sentido mejor, respondí, desde que dejé de pagar tus cuentas. Su sonrisa se borró. La casa ya brillaba cuando entré en el camino de entrada de mis padres, cada ventana cálida y amarilla contra la fría noche del medio oeste. Las luces de Navidad enmarcaban el porche en líneas cuidadosas que papá había medido él mismo, como siempre lo hacía, preciso y silencioso. La nieve crujía bajo mis botas cuando salí del coche, y el olor a pino y jamón horneado flotaba en el aire incluso antes de llegar a la puerta. Sostuve el pastel cerca de mi pecho, una cosa simple hecha a mano envuelta en papel de pergamino y cordel, nada elegante, solo algo que hice con mis propias manos la noche anterior después del trabajo. Se sentía correcto traer algo así. Honesto. Sin ostentación. Dentro, la casa sonaba como siempre en Navidad. Risas rebotando en las paredes. Platos tintineando. Alguien bromeando con otro sobre quemar los panecillos. La voz de mamá flotaba desde la cocina, cálida y ocupada, diciéndoles a todos que se lavaran las manos y que aún no tocaran la salsa. El árbol de la sala de estar parpadeaba suavemente, adornos coleccionados durante décadas atrapando la luz. Por un momento, de pie allí sacudiéndome la nieve del abrigo, sentí ese tirón familiar. Espero que quizás este año se sienta normal. Quizás todos podríamos simplemente sentarnos y comer sin que nada se rompiera. Entonces oí la risa de Sofía. Era fuerte y segura, del tipo que llenaba una habitación y atraía la atención hacia ella sin esfuerzo. Ya estaba allí, por supuesto. Siempre lo estaba. Sentada a la cabeza de la mesa junto a papá, con las piernas cruzadas, el suéter perfectamente planchado, el pelo impecable. Estaba contando una historia sobre el tráfico y un cliente que solía tener, sus manos moviéndose mientras hablaba, todos escuchando. Se veía exactamente como la persona de la que nuestra familia estaba acostumbrada a estar orgullosa. Impecable. Inalterable. Bien. Entré por completo en la habitación y dejé el pastel en la encimera. El papel de pergamino era sencillo. Sin logo de tienda. Sin cúpula de plástico. Solo harina en los bordes y el vago olor a vainilla. Lo vi suceder en tiempo real. Los ojos de Sofía se desviaron hacia el pastel. Solo por un segundo. Lo suficiente para que algo cambiara detrás de su sonrisa. Fue entonces cuando se reclinó en su silla y se volvió hacia mí, todavía sonriendo, todavía actuando, su voz resonando fácilmente sobre la mesa. ¿Qué se siente ser una inútil, hermanita? La habitación no se detuvo de inmediato. Hubo medio segundo en el que la risa persistió, en el que alguien pensó que era una broma, en el que un tenedor raspó un plato. Luego todo se detuvo, como un disco rayado. Lo sentí antes de pensarlo. Mi pecho se aquietó. Mis manos dejaron de temblar. Fue como si algo dentro de mí encajara en su lugar. No me sentí pequeña. Eso me sorprendió. Durante años, momentos como ese me habrían encogido el estómago, hecho arder la cara, y mi boca se abriría con una disculpa que no debía. Esta vez, mi cuerpo se quedó quieto. Tranquilo de una manera que se sentía desconocida y firme. Miré a Sofía, la miré de verdad, la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su sonrisa esperaba la reacción que esperaba. Antes de responder, quiero hacer una pausa por un segundo. Cuando estás escuchando esto ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sentado en la mesa de tu cocina con una taza de café, o doblando la ropa, o conduciendo a algún lugar familiar? Para mí, cuando esto sucedió, estaba de pie en el comedor de mis padres en la noche de Navidad, sin sostener nada más que mi aliento y ese simple pastel, dándome cuenta de que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Apoyé las manos en el respaldo de la silla y hablé con voz uniforme, mi voz sonando extraña a mis propios oídos porque no vaciló. Nunca me he sentido mejor, desde que dejé de pagar tus facturas. El silencio que siguió no fue educado. Fue pesado y aturdido. Del tipo que presiona contra tus oídos. La sonrisa de Sofía se derrumbó como si alguien se la hubiera arrancado de la cara. Al otro lado de la mesa, mamá se congeló con el cucharón de servir todavía en la mano. Los ojos de papá se movieron de Sofía a mí,
y luego de vuelta, su ceño frunciéndose como si estuviera tratando de resolver un problema que de repente no tenía números. Papá se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Su voz cortó el silencio, aguda y sin defensas. ¿Qué facturas? ¿Por qué? Cada rostro en la mesa se volvió hacia mí a la vez. Mis tías. Mi tío. Primos que se habían detenido a medio bocado. Incluso las pequeñas luces del árbol parecían parpadear más lentamente. Podía sentirlo todo, el peso de su atención, los años de suposiciones flotando en el aire. Había imaginado este momento más veces de las que podía contar. En la ducha. Despierta por la noche. Conduciendo a casa desde el trabajo. En cada versión, estaba temblando. Llorando. Defendiéndome. Esta versión era diferente. Me sentía plantada, como si mis pies hubieran echado raíces en las tablas del suelo que papá había restaurado el mismo años atrás. Sofía se rió de nuevo, pero fue una risa débil y rápida, nada como antes. Agitó una mano como para restarle importancia, sus ojos mirando de reojo a mamá y papá. Oh, por Dios, dijo, tratando de mantenerlo ligero, está siendo dramática. Ya sabes cómo se pone. Papá no volvió a sentarse. No sonrió. Me miró y esperó. No enojado. Todavía no. Solo confundido y profundamente inquieto. Mamá dejó el cucharón lentamente, su rostro pálido de una manera que nunca antes había visto. Podía oír los latidos de mi propio corazón, firmes y lentos. Me di cuenta entonces de que Sofía había dicho lo que dijo porque había visto el pastel y entró en pánico. Porque algo en esa pequeña y silenciosa ofrenda amenazaba la historia que había estado contando toda la noche. La historia de que ella estaba bien. Que todo estaba bajo control. Que ella seguía siendo en quien todos se apoyaban. No había planeado decir nada en la cena. No esta noche. No así. Pero cuando se rió de mí, cuando me llamó inútil delante de todos, algo dentro de mí se negó a doblegarse más. El olor a jamón y canela llenaba el espacio entre nosotros. La nieve golpeaba suavemente contra las ventanas. En algún lugar de la casa, un temporizador sonó, olvidado. Nadie se movió para apagarlo. Papá dio un paso más cerca de la mesa, su voz más baja ahora pero no menos firme. Elena, dijo, ¿de qué facturas estás hablando? Abrí la boca para responder, consciente de que lo que dijera a continuación lo cambiaría todo, consciente de que no había forma de volver a poner el pastel en el coche, de rebobinar la noche. Todos los ojos permanecieron en mí, esperando. Miré a papá y por un instante no pude hacer que mi garganta funcionara. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente repasó cada versión de Sofía que mis padres habían amado, cada versión en la que yo había creído, y me di cuenta de lo difícil que iba a ser arrancar esa imagen de la pared delante de todos y mostrar lo que había detrás. Si le hubieras preguntado a cualquiera en nuestra familia quién era la estable, la exitosa, la hija que lo tenía todo resuelto, habrían dicho Sofía sin siquiera pensarlo. Ahora tenía 38 años, la mayor, el primer gran plan del que mamá podía presumir. Sofía era la razón por la que mamá guardaba una pila de tarjetas de Navidad con fotos familiares brillantes junto al teléfono. Cogía una y la golpeaba como prueba cada vez que hablaba con sus amigas. Mi hija mayor está en marketing, decía, con ese orgullo en la voz, como si le estuviera diciendo al mundo que había hecho la maternidad correctamente. Sofía solía vestirse como si su vida fuera una reunión, incluso si solo era un almuerzo. Líneas limpias, pelo arreglado, uñas hechas. Tenía una forma de entrar en una habitación que hacía que la gente se girara, no porque lo exigiera, sino porque lo esperaba. Cuando consiguió su primer gran trabajo, mamá organizó una cena. Papá asó filetes aunque todavía hacía frío afuera, porque papá siempre creyó que se celebraba con trabajo, comida y presencia. Sofía se sentó a la mesa con una copa de vino como si perteneciera allí, hablando de su oficina en el centro, de proyectos, plazos y clientes. Recuerdo haber observado la cara de papá. No decía mucho, pero sus ojos permanecían en ella como lo hacían cuando miraba algo que había construido. Como si su éxito fuera algo sólido en lo que podía confiar. Cuando la ascendieron, mamá se lo contó a todos.
Cuando Sofía viajaba por trabajo, mamá publicaba fotos que le habían enviado y actuaba como si las hubiera tomado ella misma. Cuando Sofía compró muebles más bonitos, mamá hablaba de ello como si significara que toda nuestra familia había subido de nivel en el mundo. Sofía se convirtió en la historia que nuestros padres querían contar. Era la prueba de que el trabajo duro valía la pena. La prueba de que a nuestra familia le iba bien. Y para ser justos, Sofía trabajaba duro. No voy a fingir que no lo hacía. Era inteligente. Organizada. Rápida con las palabras. Podía encantar a la persona adecuada y callar a la equivocada sin levantar la voz. Ese tipo de habilidad te lleva lejos en una oficina. También te lleva lejos en una familia. Yo era diferente. No peor, solo diferente. Tenía 32 años, la tranquila, la que tomó la ruta segura. Trabajaba como coordinadora de proyectos en administración de la salud, que es una forma elegante de decir que evitaba que muchas partes móviles chocaran entre sí. Hacía horarios, buscaba aprobaciones, suavizaba malentendidos, manejaba detalles para que otras personas pudieran hacer su trabajo. Nadie aplaude ese tipo de trabajo. Solo se dan cuenta cuando dejas de hacerlo. En nuestra familia, ese también era mi papel. No causaba problemas. No pedía mucho. Aportaba lo que podía y me aseguraba de que las cosas se mantuvieran en calma. Cuando mamá se estresaba, yo escuchaba. Cuando papá se quedaba callado, no lo presionaba. Cuando Sofía se ponía dramática, le daba espacio, porque darle espacio siempre parecía la opción más segura. Hay un tipo de hijo alrededor del cual una familia construye una historia, y hay un tipo de hijo en el que una familia se apoya. Sofía era la historia. Yo era el apoyo. Suena amargo cuando lo digo así, pero es simplemente la verdad. Si Sofía se perdía una cena festiva, todos actuaban como si todo el día se hubiera arruinado. Si yo faltaba, mamá suspiraba y decía que entendía, y luego me pedía que trajera los panecillos más tarde. Sofía podía llegar tarde y se convertía en una historia divertida. Yo podía llegar tarde y se convertía en una pregunta. ¿Estás bien? Es demasiado trabajo. ¿Por qué estás tan cansada? Incluso mis éxitos se sentían como ruido de fondo en comparación con los suyos. Cuando conseguí mi trabajo en la red de salud, papá dijo, bien por ti. Cuando Sofía consiguió un nuevo título, él hizo preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Cuán grande es tu equipo? ¿Cuál es tu próximo paso? Papá no es cruel, simplemente está hecho de cierta manera. Respeta el progreso visible. Respeta algo que puedes señalar. Sofía le dio algo que se podía señalar. Por eso este momento en la mesa se sentía tan imposible. Mis padres ya no sabían a quién estaban mirando. Papá me miraba como si de repente hubiera hablado un idioma que no entendía. El rostro de mamá estaba tenso de preocupación, pero también de confusión, porque la confusión es lo que sucede cuando el guión familiar se descarrila. La verdad es que Sofía siempre había controlado el guión. Incluso cuando éramos más jóvenes, sabía cómo enmarcar las cosas. Si ella olvidaba algo, se convertía en un error que cualquiera podría cometer. Si yo olvidaba algo, se convertía en una lección sobre responsabilidad. Si Sofía le gritaba a alguien, era porque estaba estresada. Si yo gritaba, era porque era demasiado sensible. Sofía aprendió pronto que si hablaba primero, la gente escuchaba. Así que hablaba primero. Siempre hablaba primero. Eso es lo que hizo esta noche también. Vio mi pastel sencillo, mi entrada silenciosa, y habló primero. Lo hizo para que todos me miraran a mí y no a ella. Lo hizo para poder sentirse superior por un momento. Lo hizo porque lo necesitaba. Porque esa palabra, inútil, no se trataba realmente de mí. Era un escudo que levantaba entre ella y las preguntas que no podía responder. Podía sentir a la habitación esperando, pero dentro de mi cabeza de repente eran años antes, como siempre sucede cuando te das cuenta de que algo ha estado sucediendo más tiempo del que querías admitir. Vi a Sofía en acción de gracias, bromeando sobre cómo yo siempre era tan cuidadosa con el dinero, siempre tan aburrida. La vi en una cena de cumpleaños, burlándose de mí por traer regalos hechos en casa en lugar de comprar algo más grande.
La vi apoyándose en esas pequeñas indirectas como si fueran inofensivas, como si fueran solo cosas de hermanas. Pero ahora podía ver lo que realmente estaban haciendo. Me estaban colocando más abajo. Estaban preparando un escenario donde ella se paraba en la cima, sonriendo, y nadie preguntaba por qué. Y me di cuenta de algo más, algo que hizo que mi estómago se contrajera incluso mientras mantenía la calma. Sofía había podido salirse con la suya porque nadie sospechaba que necesitara algo. Ese era el punto de su imagen. Una mujer a la que le va bien no necesita ayuda. Una mujer a la que le va bien no pide dinero prestado. Una mujer a la que le va bien no se esconde, ni miente, ni le pide a su hermana pequeña que guarde secretos. Así que si Sofía era la mujer a la que le iba bien, entonces yo tenía que ser la que lo hacía mal. De esa manera, cualquier cosa que sucediera a puerta cerrada podría quedarse a puerta cerrada. De esa manera, si yo parecía estresada o cansada, la gente asumiría que era mi culpa. El trabajo, las decisiones, la vida, lo que fuera. No ella. Por eso la palabra inútil duele tanto. No porque fuera verdad. No lo era. Dolía porque venía de la persona en la que mis padres más confiaban, la persona a la que todos creían, la persona que había sido tratada como el centro estable de nuestra familia desde que tengo memoria. Sofía estaba sentada allí ahora, con los hombros todavía erguidos, la barbilla levantada como si estuviera tratando de mantener intacta esa vieja versión de sí misma. Pero sus ojos no estaban tranquilos. Sus ojos eran agudos y rápidos, observando a papá, a mamá, a mis tías y a mi tío, calculando. La sonrisa había desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo vi lo que vivía debajo de ella. Miedo, caliente e inquieto. Las manos de papá estaban en el respaldo de su silla. Ya no gritaba, pero la tensión en su mandíbula me decía que quería respuestas. A papá no le gustan las sorpresas. A papá especialmente no le gustan las sorpresas financieras. Provenía de una generación que ahorraba, pagaba las facturas a tiempo, arreglaba las cosas en lugar de reemplazarlas. Todavía guarda todas las garantías en un cajón. Si una bombilla se quema, papá la reemplaza de inmediato. El orden lo calma. Sofía no era ordenada. Sofía era una tormenta vestida de sol. Los dedos de mamá se retorcían en el borde de su delantal. Mamá miraba a Sofía como si estuviera tratando de reconocerla. También me miraba a mí como si me estuviera viendo bajo una nueva luz, y no podía decir si eso la hacía sentir culpable o simplemente asustada. Los ojos de mi tía Carmen se movían entre nosotras, abiertos y cuidadosos, como se ponen cuando alguien siente un secreto familiar y no sabe dónde poner las manos. Mi tío carraspeó una vez, luego se detuvo, como si se diera cuenta de que no había nada que pudiera decir que no lo empeoraría. Sofía finalmente habló de nuevo, su voz más alta que antes, demasiado brillante. Intentó reírse de ello. Estaba bromeando. Vamos. ¿Es Navidad? Miró a papá y mamá con una especie de sonrisa suplicante, como si les estuviera pidiendo que volvieran a poner el viejo guión sobre la mesa y fingieran que todavía era bueno. Pero yo no podía. No después de lo que había dicho. No después de lo que acababa de admitir. Miré a papá y luego a mamá, y algo se asentó en mí como una decisión que se volvía sólida. Sofía había pasado años siendo la que todos creían. Esta noche, yo iba a ser la que dijera la verdad primero. Tomé aire, sintiendo el cálido aire del comedor llenar mis pulmones, oliendo a pino, a salsa, y la leve dulzura de mi pastel esperando intacto en la encimera. Mi voz salió firme porque había llevado estas palabras sola durante demasiado tiempo. Papá, dije suavemente, puedo explicarlo. Solo necesito que me dejes terminar. Papá asintió una vez, lento y rígido, y levantó la mano, no para detenerme, sino para silenciar la habitación. Como solía hacerlo cuando éramos niñas y Sofía y yo empezábamos a hablar una encima de la otra. Adelante, dijo. Así que lo hice. Les dije que no empezó como probablemente imaginaban. No hubo una gran confesión, ni un colapso dramático frente a todos. Empezó pequeño, en medio de un año en que todo parecía escaparse de las manos de la gente. El año en que las calles se silenciaron y todos aprendieron lo frágiles que eran sus planes. En la primavera de 2020,
cuando las oficinas cerraron y el mundo parecía contener la respiración, Sofía me llamó tarde una noche. Lo recuerdo claramente porque acababa de terminar de lavar los platos en mi apartamento y estaba de pie junto al fregadero, mirando un estacionamiento vacío. El teléfono se iluminó con su nombre, y por un segundo dudé. Sofía no solía llamar tarde. Era una planificadora. Las llamadas con ella eran programadas, con un propósito. Esto se sentía diferente. Cuando contesté, no dijo hola de inmediato. Primero oí su respiración, irregular y temblorosa, como si hubiera estado llorando y estuviera tratando de recomponerse. Luego salió mi nombre, suave y quebrado de una manera que nunca antes le había oído. Pude imaginarla incluso antes de que hablara más. Sentada en el borde de su cama, con el teléfono pegado a la oreja, los hombros encorvados, los ojos rojos. La voz segura que usaba tan fácilmente con todos los demás había desaparecido. Sonaba pequeña. Me dijo que la empresa había despedido a gente. Lo dijo como si fuera una frase de mal gusto que no quería decir en voz alta. Despido. Reducción de personal. Reestructuración. Todas las palabras que la gente usaba ese año para suavizar la misma dura verdad. Dijo que su puesto había sido eliminado. No porque hiciera algo mal. Fue muy clara en eso. Era solo la economía. Solo mala suerte. Recuerdo apoyarme en la encimera, con el estómago encogido, porque que Sofía perdiera su trabajo no encajaba en la imagen que tenía de ella. Ella era la que siempre caía de pie. Era la que siempre tenía un plan. Se apresuró a contar el resto, hablando rápido ahora, como si la velocidad pudiera evitar que el miedo la alcanzara. Tenía algunos ahorros. Ya estaba aplicando a otros trabajos. Tenía contactos. Esto era temporal. Seguía usando esa palabra. Temporal. Dijo que solo necesitaba un poco de ayuda para superar el bache. Solo el alquiler de un mes o dos. Quizás los servicios. Nada grande. Y entonces su voz se quebró de nuevo, y dijo la parte que me dolió en el pecho. Dijo que no se lo había contado a mamá y papá. No podía. Todavía no. Mamá entraría en pánico. Papá se preocuparía. Ya habían pasado por mucho ese año. No quería ser otro problema que tuvieran que cargar. Me pidió que no dijera nada. Me quedé allí escuchando, viendo mi reflejo en la ventana oscura, y todo lo que podía pensar era que esto debía estar matándola. Sofía odiaba parecer débil. Odiaba necesitar ayuda. Si me estaba llamando a mí, debía ser realmente grave. Le pregunté cuánto necesitaba. Le pregunté cuándo creía que se recuperaría. Me dio respuestas que sonaban razonables. Unas pocas semanas. Un par de meses como máximo. Dijo que tenía entrevistas programadas. Dijo que le daba vergüenza incluso preguntar. Le dije que la ayudaría. No dudé. No pedí pruebas ni detalles. Era mi hermana. Siempre había sido la que iba por delante de mí. Si decía que estaba tropezando, le creía. Me dije a mí misma que esto era lo que hacía la familia cuando las cosas se ponían difíciles. La primera transferencia se sintió extraña, como ponerse unos zapatos que no eran míos. Recuerdo mirar la aplicación de mi banco, revisar los números 2 veces, asegurándome de que podía permitírmelo. No era fácil, pero era posible. Me dije que me ajustaría el cinturón por un tiempo. Omitiría algunos extras. Trabajaría un poco más. Presioné enviar. Sofía dejó de llorar inmediatamente. El cambio fue tan rápido que casi me sobresaltó. Su voz se estabilizó y me agradeció, una y otra vez. Dijo que sabía que podía contar conmigo. Dijo que era una buena hermana. Dijo que esto nunca se convertiría en un problema. Solo un puente hasta que encontrara algo. Después de colgar, me senté en el borde de mi sofá y solté un suspiro que no me di cuenta de que estaba conteniendo. Me sentí útil entonces. No de la manera en que Sofía me lanzaría la palabra más tarde, sino de una manera silenciosa que tenía sentido para mí. Estaba ayudando a alguien que amaba.
Estaba haciendo algo concreto en un año lleno de cosas que nadie podía arreglar. Las semanas que siguieron fueron extrañas para todos. Las oficinas permanecieron cerradas. Las entrevistas se trasladaron a Internet. El tiempo se estiró y se plegó sobre sí mismo. Sofía me enviaba actualizaciones de vez en cuando. Una conversación prometedora. Un reclutador al que le gustaba su experiencia. Una empresa que congeló la contratación en el último minuto. Cada mensaje venía con seguridad. Estaba cerca. Solo necesitaba un poco más de tiempo. No se lo dije a mamá ni a papá. No porque pensara que se enojarían, sino porque le creí a Sofía cuando dijo que quería decírselo ella misma, una vez que las cosas se calmaran. No quería quitarle eso. No quería hacerla sentir más pequeña de lo que ya se sentía. Seguí trabajando. La administración de la salud no se desaceleró durante ese tiempo. Si acaso, se aceleró. Días largos. Cambios constantes. Nuevas reglas cada semana. Estaba agotada, pero me dije a mí misma que también era temporal. Todo era temporal entonces, o al menos eso es lo que todos nos decíamos para seguir adelante. Cuando Sofía volvió a llamar un mes después, sonaba más tranquila. No feliz, pero serena. Dijo que todavía estaba buscando. Dijo que el mercado estaba difícil, pero que tenía ahorros, que estaba siendo cuidadosa. Me preguntó si podía ayudar con un pago más. ¿Solo uno más? Dije que sí. No me sentí manipulada. No me sentí utilizada. Me sentí necesitada. Y en una familia donde siempre había estado en segundo plano, ese sentimiento tenía un poder silencioso. A veces se disculpaba antes de preguntar. A veces hablaba de lo frustrante que era estar en casa todo el día, de cómo se sentía invisible sin su trabajo. Yo escuchaba. Asentía, aunque no pudiera verme. Le decía que todo mejoraría. Lo decía en serio. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuán cuidadosamente enmarcaba todo. Como siempre me recordaba que esto era temporal. Como siempre enfatizaba que me lo devolvería. Como siempre volvía a lo avergonzada que se sentía. La vergüenza es algo poderoso. Hace que la gente la proteja. Me hizo protegerla a ella. En ese momento, nada de eso se sentía mal. Se sentía como estar bajo el techo de otra persona durante una tormenta, sosteniéndolo hasta que pasara el mal tiempo. Creía que la tormenta pasaría. Esa es la parte que quiero que entiendan, de pie allí en la mesa de Navidad, con todos los ojos todavía en mí. No entré en esto a ciegas. Entré confiando en la versión de Sofía en la que todos creíamos. Pensé que estaba ayudando a mi hermana a levantarse. Esa creencia me sostuvo por un tiempo. Hizo que las horas extras se sintieran como algo noble en lugar de algo agotador. Hizo que cada transferencia se sintiera como un parche temporal en lugar del comienzo de un patrón. Y durante los primeros meses, realmente pareció un puente. Sofía seguía diciendo que estaba cerca. Seguía diciendo que las entrevistas estaban sucediendo. Seguía diciendo que odiaba preguntar. Luego las peticiones comenzaron a cambiar de forma. Al principio era solo el alquiler, y luego fue, ¿podrías cubrir la factura de la luz este mes también? Dijo que tenía que mantener las luces encendidas porque estaba haciendo entrevistas desde casa y no podía arriesgarse a un corte. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si estuviera dejando que su futuro se derrumbara si decía que no. Lo cubrí. Me dije a mí misma que era práctico. Era solo electricidad, no era para siempre. Un par de semanas después, me envió un mensaje de texto y me preguntó si podía enviar un poco más para el Internet. Dijo que la conexión en su apartamento era irregular y que necesitaba mejorar su plan para mantenerse competitiva. Lo escribió como un problema de negocios, como si todavía fuera la gerente de marketing que podía convertir cualquier cosa en una estrategia. Se lo envié. Respondió con una serie de mensajes de agradecimiento que me aliviaron el pecho. Como si todavía fuéramos hermanas. Como si estuviera ayudando. Luego vino la tarjeta de crédito. Llamó y su voz era tensa, controlada, como si estuviera tratando de evitar que la emoción se desbordara.
Dijo que tenía un pago de la tarjeta vencido y que había calculado mal. Dijo que dañaría su crédito si no lo pagaba, y no podía permitirse arruinar su crédito en ese momento, no con propietarios y trabajos. Recuerdo estar sentada en la mesa de mi cocina, con el portátil abierto, las facturas extendidas frente a mí, y sentir que algo cambiaba. Todavía no sospecha, sino peso. Como si el puente se estuviera alargando. Le pregunté cuánto. Me lo dijo. Dudé un segundo, solo uno, y ella lo oyó. Su tono se agudizó de inmediato, todavía bajo, pero más agudo. Dijo, sé que piensas que debería haber planeado mejor, pero no entiendes cómo es cuando todo se desmorona a la vez. Dijo que ya estaba humillada. Dijo que no necesitaba el juicio de su propia hermana. Así que lo pagué. Después de eso, las peticiones venían con reglas. No escritas como un contrato, sino habladas como una advertencia. No se lo digas a mamá y papá. Lo decía cada vez. A veces lo decía suavemente, como una súplica. A veces lo decía como una orden. Decía que mamá se preocuparía hasta enfermar. Decía que papá la miraría diferente. Decía que ya tenían suficiente en su plato. Decía, lo estoy manejando, solo necesito tiempo. Decía, se lo diré cuando tenga buenas noticias, no cuando me esté ahogando. Siempre había una razón que me hacía sentir cruel por cuestionarlo. Y siempre había vergüenza. Se apoyaba en esa palabra como si fuera un escudo. Decía que estaba avergonzada de estar desempleada. Decía que estaba avergonzada de necesitar ayuda. Decía que estaba avergonzada de haber trabajado tan duro y aún así terminar aquí. Lo decía como si esperara que yo la salvara de ello. No solo con dinero, sino con silencio. Así que me quedé en silencio. Me quedé en silencio porque pensé que el silencio era bondad. Me quedé en silencio porque no quería romper la versión de Sofía que mis padres amaban. Me quedé en silencio porque, si soy honesta, había una parte de mí que quería ser en quien ella confiaba. En quien se apoyaba. La que importaba. Al principio no me di cuenta de cómo ese silencio comenzó a cambiarme. Se manifestó en pequeñas cosas. Dejé de comprar pequeñas cosas que hacían mis semanas más fáciles. Dejé de pedir comida en el trabajo. Hacía café en casa y lo llevaba en una taza de viaje que siempre goteaba un poco. Me decía a mí misma que estaba siendo responsable. Me decía que era solo por ahora. Me decía que podía manejarlo. La administración de la salud durante ese tiempo fue implacable. Teníamos poco personal y nos ajustábamos constantemente a nuevas políticas. Me quedaba hasta tarde. Asumía tareas adicionales. Atendía llamadas que no tenía que atender. Le decía a mi jefe que podía manejarlo. Me convertí en la persona que decía que sí antes de que nadie más pudiera preguntar. Cuando la gente dice que la familia es lo primero, no siempre hablan del costo silencioso. La forma en que se mete en tu cuerpo. La forma en que tensa tus hombros incluso cuando estás sentado quieto. La forma en que tu corazón late más rápido cuando tu teléfono se ilumina, porque podría ser otra petición, otra emergencia, otra crisis que no creaste. Sofía llamaba y yo contestaba antes del segundo timbre. Si perdía una llamada, me enviaba un mensaje, por favor, llámame cuando puedas, y las palabras se sentían más pesadas de lo que deberían. A veces añadía, es importante, y mi mente comenzaba a acelerarse. Me imaginaba avisos de desalojo, advertencias de corte, cargos por mora apilándose como ladrillos. Devolvía la llamada y me preparaba. La mitad de las veces, era algo que podría haber esperado. Pero ella nunca lo dejaba esperar. Eso era parte de ello. Si todo era urgente, entonces nunca tenía espacio para pensar. Una vez intenté crear espacio. Era finales de verano, todavía hacía calor afuera, el tipo de tarde en que el aire se te pega. Acababa de llegar a casa del trabajo, sin zapatos, con el pelo recogido, de pie en mi cocina mirando los comestibles que había comprado cuidadosamente dentro de un presupuesto. Sofía llamó y preguntó por el próximo pago. No el alquiler, dijo, sino los servicios, más la tarjeta, más una cosa más.
Dijo que necesitaba renovar algo en línea, una suscripción, dijo que era necesaria para la búsqueda de empleo. Tomé aire y dije algo que había estado practicando en mi cabeza durante semanas. Sofía, quizás deberíamos decírselo a mamá y papá. Quizás papá pueda ayudarte a hacer un plan. Quizás mamá preferiría saber que estar en la oscuridad. Quizás esto se está volviendo más grande que un simple bache. Hubo un momento de silencio de su parte. Luego su voz cambió. No llorando. No suave. Fría. Dijo, ¿quieres arruinarme? Parpadeé, como si hubiera oído mal. No, por supuesto que no, solo creo que querrían saber. No lo entiendes. Papá nunca me mirará igual. Mamá lo convertirá en un problema sobre ella y su ansiedad, y tendré que manejar eso también. Quieres hacer que la familia se decepcione de mí para que puedas sentirte mejor contigo misma. Eso me golpeó como una bofetada. Fue tan injusto que mi primer instinto fue reír, pero mi boca permaneció cerrada. Sentí que mi cara se calentaba. Le dije que no era eso lo que quería decir. Le dije que estaba preocupada. Le dije que no podía seguir haciendo esto para siempre. Su tono se suavizó lo suficiente como para sentirse como una trampa cerrándose suavemente. Sabía que harías esto sobre ti. Yo soy la que lo está viviendo, Elena. Yo soy la que tiene que despertarse y sentirse como un fracaso todos los días. Tú puedes ir a trabajar y sentirte estable. No sabes lo que es ver tu vida desmoronarse. Luego suspiró, como si estuviera agotada por mí. No quería pedírtelo en primer lugar. Tú ofreciste. Dijiste que ayudarías. Recordaré esto. Recordaré que cuando te necesité, me hiciste rogar. Sentí que mi estómago se retorcía. No porque creyera que tenía razón, sino porque podía oír la vieja dinámica encajando de nuevo. Sofía en la cima, enmarcando la historia. Yo debajo, luchando por demostrar que no era egoísta. Así que retrocedí. Le dije que lo sentía. Le dije que no quería añadir estrés. Le dije que sí, que se lo enviaría. Ella exhaló y dijo, gracias, como si me estuviera concediendo el perdón. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. Mis manos temblaban un poco, y fue entonces cuando me di cuenta de algo que me asustó más que el dinero. Me di cuenta de que tenía miedo de su decepción. Miedo de su ira. Miedo de ser catalogada como la hermana mala. Eso no es normal. No cuando ambas son mujeres adultas. No cuando solo estás tratando de ser honesta. Empecé a notar cómo Sofía hablaba del secreto como si fuera amor. Como si guardar su secreto fuera una prueba de que me importaba. Decía cosas como, eres la única en la que puedo confiar, y se sentía como un cumplido. Luego decía, no se lo digas a nadie, y se sentía como una responsabilidad. A veces llamaba y su voz volvía a ser gentil, casi dulce. Me preguntaba cómo estaba. Mencionaba algo divertido que había visto en línea. Me decía que extrañaba los viejos tiempos. Luego, justo cuando sentía que bajaba la guardia, deslizaba la petición. ¿Puedes cubrir esto también? Solo esto. Sabes que yo lo haría por ti. Quería creer esa última parte. Quería creer que ella lo haría por mí. Pero una pequeña parte de mí seguía susurrando que nunca lo había hecho, no realmente. No cuando importaba. Sofía era buena para estar presente cuando la hacía quedar bien. No era buena para estar presente cuando era un desastre. Me dije a mí misma que ese pensamiento era mezquino. Lo reprimí. Reprimí mucho. Reprimí el resentimiento cuando la vi publicar fotos en línea sonriendo en una terraza, incluso si la bebida en su mano era solo limonada. Reprimí la confusión cuando hablaba de pedir comida para llevar como si fuera normal, aunque me decía que apenas sobrevivía. Reprimí la pequeña punzada cuando hacía bromas sobre mis gastos cuidadosos, sobre cómo siempre era tan seria. Se reía y decía, te preocupas demasiado, y yo miraba mi cuenta bancaria y me tragaba la verdad. Hay un tipo muy específico de soledad que proviene de llevar un secreto que no es tuyo. Te aísla de todos en la habitación.
Te sientas en las cenas familiares y sonríes, y sabes algo que los demás no. Ves a tus padres reír y relajarse, y sabes que no estarían relajados si lo supieran. Te conviertes en el guardián de una realidad que nadie te pidió que sostuvieras. La guardé porque Sofía lo hizo sonar como si los estuviera protegiendo. Protegiendo los nervios de mamá. Protegiendo el orgullo de papá. Protegiendo la paz festiva. La forma en que lo decía, casi sonaba noble. Pero cuanto más tiempo pasaba, menos noble se sentía. Empezó a sentirse como una trampa que se apretaba cada vez que intentaba alejarme. Para cuando había pasado el primer año, ya no contaba los meses. Contaba los pagos. Podía decirte exactamente cuándo vencía su alquiler, cuándo llegaban las facturas de servicios, cuándo se publicaba el pago de la tarjeta. Mi vida comenzó a orbitar su calendario. Y a través de todo, Sofía seguía usando su confianza como una armadura. Incluso por teléfono, incluso entre lágrimas, nunca se permitió sonar demasiado débil por mucho tiempo. Siempre volvía al control. Siempre me recordaba que decírselo a alguien sería una traición. Siempre encontraba la manera de hacer que mi ayuda se sintiera como mi obligación. Me dije a mí misma que terminaría cuando encontrara un trabajo. Me dije que terminaría cuando el mundo se calmara. Me dije que terminaría porque tenía que hacerlo. Eso es lo que me decía a mí misma. Y de pie allí en la mesa de Navidad, viendo la cara de papá mientras esperaba mi explicación, me di cuenta de cuánto tiempo había estado diciéndome eso, y cuánta de mi vida había reorganizado alrededor de la esperanza de que mi hermana finalmente se levantara por sí misma. Tomé otro respiro, y pude sentir a toda la habitación conteniendo el suyo conmigo. Pero antes de poder explicar en qué se había convertido el dinero, tenía que explicar cómo descubrí que ya no iba a donde yo pensaba que iba. Durante mucho tiempo, creí que cada dólar que enviaba mantenía un techo sobre la cabeza de Sofía y las luces encendidas en su apartamento. Me imaginaba cheques de alquiler, saldos de servicios públicos, gastos aburridos de adultos que se sumaban pero tenían sentido. Esa imagen es lo que me permitió seguir presionando enviar incluso cuando mi propio pecho se sentía apretado. La primera grieta en esa imagen llegó silenciosamente, no con una pelea o una confesión, sino con una notificación. Fue una tarde cualquiera, en medio de otro largo día de trabajo. Estaba almorzando en mi escritorio, revisando mi teléfono como lo hace la gente cuando necesita un descanso mental. Sofía había publicado algo. No una foto de sí misma, ni una cita, sino una captura de pantalla. Pasó por mi pantalla por menos de un segundo antes de que mi cerebro registrara lo que era. Números. Gráficos. Líneas verdes y rojas subiendo y bajando bruscamente. La miré más tiempo del que pretendía. Lo había subtitulado con algo vago sobre aprender y mantenerse disciplinada. Nada que dijera explícitamente dinero. Nada que alarmara a nadie que no supiera lo que estaba viendo. Pero yo sabía lo suficiente como para sentir que se me encogía el estómago. Esa noche, cuando llamó preguntando por la siguiente transferencia, le pregunté al respecto. Intenté sonar casual. Le pregunté qué era ese gráfico. Ella se rió, rápida y despectivamente. Dijo que solo era inversión. Dijo que había estado aprendiendo algunas cosas mientras tenía tiempo. Forex. Criptomonedas. Cosas así. Dijo que era inteligente diversificar. Dijo que todo el mundo lo estaba haciendo. Su confianza fue inmediata y practicada. El mismo tono que usaba cuando hablaba de campañas y estrategias cuando todavía tenía su trabajo. Lo hizo sonar responsable. Progresista. Casi impresionante. Le pregunté si estaba invirtiendo mucho dinero en ello. Dijo que no. Dijo que solo un poco. Dijo que era cuidadosa. Dijo que nunca apostaría. Esa palabra salió afilada, como un insulto. No soy estúpida, dijo. Sé lo que estoy haciendo. Quería creerle. Realmente lo quería. Pero algo en mi cuerpo no se calmó como solía hacerlo cuando me tranquilizaba. La imagen de esos gráficos se quedó conmigo. Las caídas bruscas. Los picos repentinos. No parecía una inversión lenta y cuidadosa.
Parecía adrenalina. No insistí esa noche. Me dije a mí misma que no era mi lugar. Ya estaba lo suficientemente a la defensiva sobre el dinero. No quería añadir otra capa de tensión. Pero una vez que la idea estuvo allí, no se fue. Durante las siguientes semanas, pequeñas cosas comenzaron a destacar. Mencionaba estar despierta hasta tarde viendo los mercados. Me enviaba mensajes de texto a horas extrañas, emocionada o desanimada de una manera que no coincidía con lo que estaba diciendo. A veces sonaba acelerada, hablando rápido, saltando de una idea a otra. Otras veces sonaba hueca, como si estuviera recitando líneas que había practicado. Una tarde, me encontré con Mateo Reyes en el supermercado. Mateo era un viejo amigo de la familia, alguien que nos conocía desde que éramos niñas. Trabajaba como asesor financiero independiente, el tipo de persona que explicaba las cosas con calma y nunca trataba de impresionar a nadie. Charlamos sobre el trabajo y el clima, y luego, sin planearlo, mencioné a Sofía. Solo casualmente. Dije que estaba entre trabajos y que había estado hablando de operar en línea. La expresión de Mateo cambió de inmediato. No alarmado, sino serio. Preguntó qué tipo de operaciones. Cuando dije Forex y cripto, asintió lentamente. No dijo que fuera malvado o imprudente. Dijo algo más sutil, algo que se me quedó grabado. Dijo que para algunas personas, empieza a parecerse menos a invertir y más a apostar. Dijo que el problema no son solo las pérdidas, es el patrón. Cuando alguien pierde, siente la necesidad de recuperarlo. Persiguen la pérdida. Se dicen a sí mismos que el próximo movimiento lo arreglará todo. Dijo que el cerebro responde a las ganancias y pérdidas de la misma manera que lo hace a una máquina tragamonedas. Dijo que al mercado no le importa cuán desesperadamente necesites que cambie. Conduje a casa con sus palabras resonando en mi cabeza. Esa noche, cuando Sofía llamó, le pregunté más directamente. Le pregunté cuánto había invertido. Ella desvió el tema. Dijo que estaba pensando demasiado. Dijo que sonaba como papá. Eso me dolió, porque sabía exactamente lo que esa comparación me haría. Sabía que no quería sonar controladora. Sabía que no quería ser la que la sermoneara. Dijo que en realidad eran buenas noticias. Dijo que casi había recuperado lo que había perdido antes. Dijo que solo necesitaba un poco más de tiempo para hacerlo bien. Perdido antes. Esa fue la primera vez que admitió que había habido pérdidas. Le pregunté si el dinero que le estaba enviando iba a esas cuentas. Hizo una pausa. Solo el tiempo suficiente. Dijo que no. Dijo que no directamente. Dijo que todo se mezclaba. Dijo que el dinero era dinero y que ella lo estaba gestionando. Dijo que me estaba enfocando en lo incorrecto. Ese fue el momento en que el miedo entró en la habitación. No pánico, no ira, sino miedo. Del tipo que se asienta bajo y frío y hace que todo lo demás se sienta poco fiable. Me di cuenta de que no sabía a dónde iba mi dinero. Me di cuenta de que estaba confiando en alguien que no podía explicar claramente lo que estaba haciendo con él. Unos días después, llamó con urgencia en su voz. Dijo que había habido un mal movimiento. Dijo que el mercado era volátil. Dijo que podía arreglarlo, pero solo si actuaba rápido. Dijo que necesitaba ayuda para cubrir las cosas hasta que se recuperara. Le pregunté cuánto. Me lo dijo. El número me apretó el pecho. Era más de lo habitual. No escandaloso, pero no pequeño. Suficiente para que lo sintiera. Suficiente para tener que reorganizar las cosas de nuevo. Le dije que estaba preocupada. Le dije que esto ya no sonaba como pagar facturas. Su reacción fue inmediata. Me acusó de no confiar en ella. Dijo que si tuviera idea de lo cerca que estaba de darle la vuelta a la situación, no dudaría. Dijo que este era el último empujón. El último movimiento. La última oportunidad. Dijo que si no la ayudaba ahora, todo por lo que había trabajado se habría ido. Podía oír el filo en su voz, la desesperación envuelta en confianza.
Era el mismo patrón que Mateo había descrito, desarrollándose justo frente a mí. Perder. Perseguir. Solo uno más. Dije que necesitaba pensar. A ella no le gustó eso. Dijo que pensar era un lujo que no tenía. Dijo que la vacilación era como la gente perdía oportunidades. Dijo que estaba siendo negativa. Dijo que pensaba que creía en ella. Esa última frase me golpeó fuerte. La creencia se había convertido en moneda. Si creía en ella, pagaba. Si no, era el enemigo. Colgué y me senté en el silencio de mi apartamento, con el teléfono en la mano, el corazón acelerado. Abrí mi aplicación bancaria y miré los números de nuevo. Miré la cuenta de ahorros que había estado construyendo lentamente. Miré el saldo de la tarjeta de crédito que era más alto de lo que me gustaba. Miré el calendario y conté los días hasta mi próximo sueldo. Me dije a mí misma que si este realmente era el último empujón, entonces ayudarla una vez más realmente terminaría las cosas. Me dije que si no ayudaba y ella lo perdía todo, nunca me lo perdonaría. Me dije que la familia significaba estar ahí incluso cuando te asustaba. Así que envié el dinero. Después, no me sentí aliviada. Me sentí enferma. Las siguientes semanas fueron un borrón de actualizaciones que no iban a ninguna parte. Dijo que el mercado era impredecible. Dijo que casi había recuperado sus pérdidas. Dijo que las cosas estaban mejorando. También dijo que necesitaba ayuda con el alquiler de nuevo. Las palabras casi me rompieron. Fue entonces cuando la verdad finalmente se asentó, pesada e innegable. No la estaba ayudando a estabilizarse. La estaba ayudando a sobrevivir las consecuencias de algo que no podía dejar de hacer. Mi dinero ya no era un puente. Era un amortiguador. La estaba protegiendo de tocar fondo. Recordé la voz tranquila de Mateo, la forma en que había dicho que el cerebro persigue las pérdidas. Recordé cómo sonaba Sofía cuando hablaba del próximo movimiento, la forma en que su voz se elevaba con una esperanza que era demasiado aguda para ser real. Me di cuenta entonces de que la ayuda que pensaba que estaba dando en realidad le estaba permitiendo seguir adelante. No hacia un trabajo. No hacia la estabilidad. Sino más profundamente en algo que no podía controlar. De pie allí ahora, en la mesa de Navidad, con papá esperando mi explicación y mamá agarrando el borde de la encimera, sentí esa comprensión quemarme de nuevo. Esto no se trataba de alquiler o electricidad o una tarjeta de crédito. Se trataba de un patrón que se había tragado a mi hermana y me había arrastrado con ella. Y la peor parte era saber que había seguido alimentándolo porque creía que la estaba salvando. Miré a papá y mamá, y por primera vez, entendí que lo que había estado haciendo no era rescatar a Sofía de caer. La había estado ayudando a ocultar lo lejos que ya había caído. Tragué saliva y tomé otro respiro firme, sabiendo que la siguiente parte sería más difícil de decir en voz alta. Porque una vez que me di cuenta de que mi dinero no estaba salvando a Sofía, sino ocultándola, empecé a buscar respuestas como lo hago en el trabajo. Dejé de confiar en los sentimientos y empecé a seguir patrones. Empecé a hacerme preguntas que me retorcían el estómago. Si estaba usando mi dinero para tapar agujeros, ¿cuántos agujeros había? Si me estaba pidiendo que lo mantuviera en secreto, ¿a quién más le estaba pidiendo? No lo descubrí en un momento dramático. Lo descubrí de la manera en que la gente suele descubrir los secretos familiares, en pedazos, a través de pequeños deslices e insinuaciones accidentales. Comenzó con una llamada telefónica de mi tía Carmen. Es la hermana de mamá, práctica, sin rodeos, el tipo de mujer que siempre tiene toallas de papel en su bolso y nunca deja que nadie salga de su casa con hambre. Me llamó una tarde y me preguntó cómo estaba. Su voz tenía esa suavidad cuidadosa que la gente usa cuando quiere decir algo pero no quiere empeorarlo. Le dije que estaba bien. Esa era mi respuesta automática. Bien significaba que todavía estaba de pie. Hizo una pausa y luego preguntó, casi casualmente, si Sofía estaba bien. Dije que estaba entre trabajos y tratando de resolver las cosas. Tía Carmen hizo un pequeño sonido, como si estuviera sopesando sus palabras. Luego dijo, Sofía me pidió dinero el mes pasado. Solo un poco. Dijo que era para el alquiler.
Me pidió que no se lo mencionara a nadie porque no quería que mamá y papá se preocuparan. Todo mi cuerpo se enfrió. No porque Sofía hubiera pedido ayuda, sino porque había repetido la misma línea. El mismo guión. La misma petición de silencio. Traté de mantener mi voz firme. Le pregunté a tía Carmen cuánto. Me lo dijo, y no era una cantidad enorme, pero era suficiente para importar. Suficiente para significar que esto no era un favor de una sola vez. Suficiente para significar que Sofía estaba construyendo una red. Le pregunté a tía Carmen si se lo había contado a alguien más. Tía Carmen dijo que no. Dijo que se sentía incómoda, pero que Sofía sonaba tan avergonzada, tan desesperada. Dijo que no quería causar drama. Dijo que imaginaba que Sofía se lo diría a mamá y papá cuando las cosas mejoraran. Tía Carmen dijo que no quería quitarle esa opción. Le agradecí por decírmelo. Mi voz sonaba lejana a mis propios oídos. Cuando colgué, me senté en el borde de mi sofá y miré la pared durante mucho tiempo. Ese fue el momento en que entendí que mi silencio no estaba protegiendo a Sofía. Estaba protegiendo lo que fuera que Sofía estuviera haciendo. Después de eso, empecé a notar todo. Un primo mencionó que Sofía había estado estresada últimamente y había preguntado sobre préstamos a corto plazo. Un tío hizo una broma sobre cómo todos necesitaban un rescate en estos días, y me reí como si fuera divertido, aunque mis manos sudaban. Mamá me contó de pasada que Sofía había estado llamando más a menudo, sonando cansada. Mamá dijo que estaba preocupada pero que Sofía siempre insistía en que estaba bien. ¿Bien? Esa palabra de nuevo. Llamé a Sofía y le pregunté directamente si le había pedido dinero prestado a la tía Carmen. No lo negó. Ni siquiera sonó sorprendida de que lo supiera. Sonaba molesta, como si hubiera violado algún acuerdo. Dijo que sí, pero que no era gran cosa. Dijo que tía Carmen se lo ofreció. Dijo que era solo temporal. Dijo que no debería estar llamando por ahí como una especie de detective. Le dije que no estaba llamando por ahí. Le dije que tía Carmen me llamó porque se sentía incómoda. Sofía espetó que tía Carmen era dramática. Dijo que la gente siempre sobrereaccionaba cuando había dinero de por medio. Dijo que la estaba haciendo sentir peor cuando ya estaba luchando. Luego bajó la voz y dijo las palabras que siempre decía, las que se apretaban alrededor de mi garganta como una cuerda. No se lo digas a mamá y papá. Por favor. Te lo ruego. Le pregunté por qué me estaba rogando a mí cuando debería haber estado hablando con ellos. Dijo que porque no lo entenderían. Dijo que papá la juzgaría. Dijo que mamá se preocuparía hasta enfermar. Dijo que podía manejarlo si todos se mantenían al margen. Mantenerse al margen. Como si no tuviera nada que ver conmigo. Como si no lo hubiera estado cargando durante años en ese punto. Le dije que necesitaba honestidad si iba a seguir ayudando. Ella estuvo de acuerdo. Durante aproximadamente una semana. Luego sucedió algo más. Algo que me puso la piel de gallina con un tipo de pavor que nunca antes había sentido. Fue un domingo por la tarde cuando conduje a casa de mis padres para ayudar a papá con algo en el garaje. A papá le gusta hacer las cosas él mismo, pero también es el tipo de hombre que finge que no necesita ayuda hasta que la necesita. Me había enviado un mensaje de texto esa mañana, simple y directo. Ven si tienes tiempo. Necesito un segundo par de manos. Cuando llegué, papá estaba en el garaje rodeado de herramientas y cajas de almacenamiento navideño. La radio sonaba suavemente, y tenía las mangas arremangadas. Mamá estaba adentro haciendo sopa, el tipo de sopa que siempre sabe a seguridad. Ayudé a papá a mover una caja pesada, y luego nos quedamos allí un momento recuperando el aliento. Papá se limpió las manos en un trapo y me preguntó cómo iba el trabajo. Le dije que estaba ocupado. Él asintió como si lo esperara. Luego dijo algo que me detuvo en seco. Sofía me preguntó sobre mi cuenta de jubilación la semana pasada. Mi estómago cayó tan rápido que me sentí mareada. Traté de sonar casual, como si no fuera nada. Le pregunté qué quería saber. Papá frunció el ceño.
Dijo que estaba haciendo preguntas sobre penalizaciones y retiros. Dijo que hablaba rápido, como si tuviera mucho en la cabeza. Papá dijo que le dijo que no tocara el dinero de la jubilación a menos que fuera una emergencia. Papá dijo que ella le dijo que era una emergencia, pero no lo explicó. Oí la sangre correr en mis oídos. Me obligué a respirar. Le pregunté a papá si le había dado dinero. Papá dudó. Esa vacilación me lo dijo todo antes de que dijera una palabra. Miró hacia otro lado, solo un poco, hacia los estantes. Luego admitió que la había ayudado. No mucho, dijo rápidamente. Solo un poco. Dijo que prometió que lo devolvería cuando se recuperara. Dijo que le pidió que no se lo mencionara a mamá porque mamá se preocuparía. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Me agarré al borde del banco de trabajo para estabilizarme. Papá, dije, y mi voz sonaba extraña, tensa, como si viniera de otra persona. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Papá frunció el ceño de nuevo. Dijo que era reciente. Dijo que preguntó una vez hace unos meses, y luego de nuevo más recientemente. Papá dijo que pensaba que solo la estaba ayudando a superar un mal momento. Papá dijo que no pensaba que fuera una gran situación. Apenas podía oírlo por encima de mis propios pensamientos. Porque era una gran situación. Era más grande de lo que incluso me había permitido nombrar. Si Sofía había metido mano en el dinero de la jubilación de papá, significaba que estaba desesperada de una manera que incluso a ella le asustaba. También significaba que estaba dispuesta a cruzar líneas que no deberían cruzarse. El dinero de la jubilación no es un préstamo casual. No es una solución rápida. Es el futuro que papá había pasado décadas construyendo con decisiones cuidadosas, mañanas tempranas y diciendo no a cosas que quería porque creía en la seguridad. Le pregunté a papá cuánto. Me lo dijo, y fue suficiente para que se me apretara la garganta. Suficiente para saber que no era solo un poco. Papá observó mi cara y su expresión cambió. Dijo, espera. ¿Por qué me miras así? Dijo, Elena, ¿sabes algo? Quise decírselo en ese momento. Quise soltarlo todo y dejar que la verdad tomara su propia forma. Pero mamá entró en el garaje en ese momento con una bandeja de tazones, sonriendo, preguntando si teníamos hambre. Su sonrisa se desvaneció cuando vio mi cara. Preguntó qué pasaba. Papá no dijo nada al principio. Solo nos miró a las dos, y pude ver el instinto en el de mantener la paz. El instinto de posponer el conflicto para más tarde. El instinto que probablemente había permitido a Sofía operar durante tanto tiempo. ¿Mentí? No del todo, pero lo suficiente. Le dije a mamá que solo estaba cansada. Le dije que había mucho estrés. Le dije que estaba bien. Ahí estaba esa palabra de nuevo, bien, como una manta arrojada sobre algo en llamas. Esa noche, después de irme a casa, me senté en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto y mi teléfono en la mano. Miré el registro de llamadas. Miré el nombre de Sofía. No la llamé de inmediato. Necesitaba asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Necesitaba asegurarme de que no estaba reaccionando al miedo. Así que empecé a recopilar hechos. Saqué mis extractos bancarios y retrocedí mes a mes. Hice una lista de cada transferencia. Anoté las fechas. Anoté las cantidades. Las comparé con los mensajes de Sofía, con los días que llamó llorando, con los días que actuó como si no fuera gran cosa. Resalté patrones. Rodeé las palabras que usaba una y otra vez, temporal, solo esta vez, no se lo digas a mamá y papá. Hice lo mismo que hace la gente cuando intenta demostrarse a sí misma que lo que ha vivido es real. Recopilé pruebas. No para un tribunal. No por venganza. Por cordura. Una vez que lo vi en papel, no pude dejar de verlo. No era un mal momento. Era un sistema. Sofía pedía prestado a una persona para cubrir lo que le debía a otra. Me pedía a mí, luego a la tía Carmen, luego a papá, y luego me llamaba de nuevo. Mantenía a cada persona separada, cada secreto aislado, para que nadie pudiera ver el cuadro completo.
Y me di cuenta de algo que me hizo sentir aliviada y enferma al mismo tiempo. No era la única. Pero era en la que más se había apoyado. La más profunda. La que usaba como su base mientras mantenía su imagen pulida para todos los demás. Esa comprensión no me hizo sentir mejor. Me hizo sentir vulnerable. Porque significaba que todas esas noches que pensé que estaba salvando a mi hermana, ella estaba construyendo una escalera con mi dinero y subiendo de nuevo a su pedestal. Significaba que podía sentarse en una mesa de Navidad años después y llamarme inútil sin pestañear, porque se había entrenado a sí misma para creer su propia historia. La siguiente vez que Sofía me pidió dinero, no respondí de inmediato. Dejé que el teléfono sonara. Lo vi iluminarse, y sentí que algo nuevo crecía en mí. No culpa. No pánico. Ira, silenciosa y limpia. Cuando finalmente le devolví la llamada, le hice una pregunta. Le pregunté a cuántas personas les había pedido dinero prestado. Se quedó en silencio. Luego se rió, esa risa débil que usa cuando se siente acorralada. Dijo, ¿por qué preguntas eso? Actúas como si fuera una criminal. Le dije que sabía lo de la tía Carmen. Le dije que sabía lo de papá. Su voz se volvió cortante. No tenías derecho a hablar con papá. Estás tratando de ponerlos en mi contra. Estás celosa. Siempre odiaste que yo fuera de la que estaban orgullosos. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Le dije que no se trataba de orgullo. Le dije que se trataba de la verdad. Ella dijo lo que siempre decía cuando estaba perdiendo el control. No se lo digas a mamá. No se lo digas a papá. Lo arruinarás todo. Y ese fue el momento en que entendí exactamente lo que todo significaba para ella. Todo no era nuestra familia. Todo era su imagen. Después de esa llamada, abrí una carpeta en mi computadora y la nombré por lo que era. Empecé a guardar capturas de pantalla. Empecé a guardar extractos bancarios. Empecé a escribir una cronología en lenguaje sencillo, mes a mes, pago a pago, petición a petición. No lo hice porque quisiera castigarla. Lo hice porque sentía que me estaba deslizando en esa vieja niebla donde cuestionaba mi propia realidad. Lo hice porque sabía que si no anclaba la verdad en algo sólido, Sofía la reescribiría, y yo terminaría disculpándome por algo que ella había hecho. Así que de pie en la mesa de Navidad ahora, con papá todavía mirándome y mamá congelada cerca de la encimera, sabía que no solo estaba sosteniendo mi propia historia en mis manos. Estaba sosteniendo el primer mapa claro de lo lejos que había llegado mi hermana, y a cuántas personas había arrastrado con ella. Tragué saliva de nuevo, luego miré a papá y asentí una vez como si me estuviera asintiendo a mí misma. Tengo los recibos, dije en voz baja, y puedo mostrártelo todo. Pero la verdad era que la decisión de parar no comenzó en esa mesa de Navidad. Comenzó semanas antes, en un día de semana ordinario que casi me cuesta el trabajo. Había estado funcionando con las reservas durante meses para entonces. Durmiendo a la ligera, despertándome ya cansada. Revisando mi teléfono a primera hora de la mañana, no para ver mensajes de amigos o noticias, sino para ver si Sofía había enviado un mensaje de texto. Mi cuerpo había aprendido a prepararse antes de que mi mente siquiera se diera cuenta. El trabajo no había disminuido. Si acaso, exigía más de mí. Nuevos procedimientos, reuniones constantes, plazos apilados uno encima del otro. Solía enorgullecerme de ser estable. Confiable. La persona en la que la gente podía contar. En algún momento, esa estabilidad comenzó a resquebrajarse. La primera señal llegó durante una reunión de equipo. Se suponía que debía presentar un resumen en el que había trabajado durante semanas. Me quedé allí, mirando la pantalla, y por unos segundos, mi mente se quedó completamente en blanco. No nerviosa. En blanco vacío. Como si las palabras se hubieran evaporado. Mi gerente me miró, confundida. Alguien carraspeó. Me disculpé y lo hice a trompicones, pero pude sentir el cambio en la habitación. La pregunta tácita. ¿Estás bien? Más tarde ese día, mi gerente me pidió que fuera a su oficina.
Cerró la puerta suavemente y me preguntó si todo estaba bien. Dijo que parecía distraída últimamente. Dijo que valoraba mi trabajo, pero que necesitaba que estuviera presente. Asentí y dije que sí, por supuesto, que solo estaba cansada. Dije que las cosas habían estado ocupadas en casa. Me miró por un largo momento, luego dijo algo que me asustó más que cualquier discusión con Sofía. No quiero perderte, pero necesito que te cuides. Cuídate. Casi me río. Ya ni siquiera sabía lo que eso significaba. Esa noche, Sofía llamó. Vi su nombre iluminarse en mi teléfono mientras estaba sentada en mi sofá, todavía con los zapatos puestos, mirando a la nada. Por un segundo, consideré no contestar. Consideré dejarlo ir al buzón de voz. No lo hice. El hábito es algo poderoso. Su voz no entró en pánico esta vez. Era plana. Profesional. Me dijo que necesitaba dinero de nuevo. No preguntó cómo estaba. No se disculpó. Me dijo la cantidad y la fecha límite, como si estuviera leyendo una lista. Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Le pregunté para qué era. Ella suspiró, irritada. ¿Por qué importa? El dinero es dinero. Estás pensando demasiado de nuevo. Le dije que estaba luchando. Le dije que mi trabajo estaba en juego. Le dije que no podía seguir haciendo esto. Hubo una pausa. Luego dijo la frase que finalmente rompió cualquier lealtad que me quedaba. Bueno, supongo que asumí que lo resolverías. Siempre lo haces. No había gratitud en su voz. Ni vergüenza. Solo expectativa. Esa frase aterrizó más pesada que todos los chantajes emocionales combinados. Porque reveló algo que me había negado a ver. No tenía miedo de perder mi ayuda. Estaba segura de que no lo haría. Le dije que no podía enviar nada en este momento. Ella se rió. No una risa nerviosa. Una risa aguda. No seas dramática. Tienes un trabajo. Estarás bien. Necesito esto más que tú. Podía oír los latidos de mi propio corazón en mis oídos. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella espetó que pensar no era una opción. Dijo que si no lo enviaba, las cosas se pondrían mal. Dijo que me arrepentiría. Algo en mí se quedó muy quieto. Me di cuenta de que había tenido miedo de su ira durante tanto tiempo que nunca me había detenido a preguntarme por qué. ¿Miedo de qué, exactamente? Su decepción. Sus palabras. Su retirada. Ninguna de esas cosas podía dañarme realmente a menos que yo lo permitiera. Terminé la llamada. No con una pelea. No con un discurso. Simplemente dije, no puedo seguir haciendo esto y colgué. Mis manos temblaban, pero mi pecho se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Envió un mensaje de texto de inmediato. Luego otro. Luego otro. Los mensajes cambiaron rápidamente. Primero confusión. Luego la acusación. Luego la culpa. Dijo que no podía creer que le hiciera esto. Dijo que la estaba abandonando. Dijo que recordaría esto. No respondí. Esa noche, dormí casi 8 horas seguidas por primera vez en meses. Cuando me desperté, el mundo se sentía más silencioso. Los siguientes días fueron horribles y esclarecedores al mismo tiempo. Sofía intentó todos los ángulos. Llamó. Envió mensajes de texto. Envió largos mensajes sobre traición y cortos sobre emergencias. Alternaba entre fría y suplicante. Cuando no respondí, escaló. Mencionó a mamá y papá. Dijo que se decepcionarían de mí si lo supieran. Dijo que era egoísta. Dijo que había cambiado. Tenía razón en una cosa. Había cambiado. Dejé de revisar mi teléfono cada 5 minutos. Empecé a concentrarme en el trabajo de nuevo. Tomé un descanso completo para almorzar y realmente comí. Fui a casa a tiempo.
Sentí que la niebla en mi cabeza comenzaba a disiparse, lentamente. Pero con el alivio llegó el miedo. No de Sofía, sino de lo que sucedería cuando la verdad finalmente saliera a la luz. Porque sabía que lo haría. Secretos como ese nunca permanecen enterrados. Se pudren. Se filtran. Fue entonces cuando empecé a prepararme. No por venganza. No para exponerla públicamente. Por protección. Lo organicé todo. Extractos bancarios. Mensajes. Fechas. Cantidades. Escribí una cronología que mostraba cómo había crecido de un mes de alquiler a años de apoyo. Incluí notas sobre sus peticiones de secreto. Incluí capturas de pantalla de mensajes donde enmarcaba mi ayuda como una obligación. No lo hice con ira. Lo hice con claridad. Me dije a mí misma que si alguien alguna vez me preguntaba por qué paré, no tendría que buscar palabras. No tendría que depender de una memoria que pudiera ser torcida. Tendría la verdad, simple y sin adornos. A medida que se acercaba la Navidad, la tensión se espesaba. Sofía dejó de llamarme directamente y comenzó a actuar normal en el chat grupal de la familia. Enviaba mensajes alegres. Bromeaba. Publicaba fotos en línea que hacían parecer que le iba muy bien. Sabía lo que eso significaba. Estaba reforzando su imagen. Adelantándose a la historia. Cuando mamá llamó para confirmar los planes para la cena de Navidad, sentí un nudo en el estómago. Sabía que no podía seguir fingiendo. También sabía que no podía forzar la verdad en una conversación privada donde Sofía pudiera reescribirla más tarde. No planeé una confrontación. No ensayé discursos. Simplemente sabía que cuando estuviéramos todos en la misma habitación, algo cedería. En el camino a casa de mis padres esa noche, con el pastel hecho a mano en el asiento del pasajero y la carpeta de documentos en mi bolso, me sentí extrañamente tranquila. Como alguien que ya ha cruzado la línea más difícil. No sabía exactamente qué pasaría. Pero sabía esto. La cena de Navidad iba a ser el momento en que todo lo que Sofía había construido sobre el silencio finalmente se encontraría con la luz. Y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. La luz ya estaba allí, cálida y brillante en el comedor de mis padres, rebotando en la mesa de madera pulida y el plato de cristal que mamá solo sacaba en las fiestas. Hacía que toda la escena pareciera casi demasiado bonita para lo que estaba sucediendo. Un árbol parpadeante en la esquina. Velas en el aparador. Platos alineados como una postal. Y en medio de todo, papá de pie con su silla empujada hacia atrás, mamá congelada cerca de la encimera, y los rostros de todos vueltos hacia mí como si yo fuera la que había roto algo sagrado. La voz de papá todavía flotaba en el aire. ¿Qué facturas? ¿Por qué? Sofía se sentó muy quieta, con las manos cruzadas demasiado ordenadamente en su regazo, como si pudiera mantenerse unida por la fuerza. Sus ojos estaban fijos en mí, agudos y de advertencia, pero no aparté la mirada. Había vivido demasiado tiempo bajo esa mirada. Metí la mano en mi bolso lentamente. No quería moverme rápido. No quería que nadie pensara que esto era un truco, o que lo estaba disfrutando. Saqué una carpeta simple, del tipo que compras en un paquete en la tienda de suministros de oficina, y la coloqué sobre la mesa frente a papá. El sonido de su aterrizaje fue pequeño, pero en esa habitación se sintió fuerte. Papá la miró como si pudiera morderlo. La mano de mamá se presionó contra la encimera. La boca de la tía Carmen se abrió ligeramente, como si quisiera hablar pero no pudiera encontrar una manera segura de hacerlo. Mi tío se movió en su silla. El tenedor de alguien tintineó contra un plato, olvidado. Mantuve mi voz tranquila a propósito. No fría. Solo firme. Había aprendido por las malas que si suenas emocional, la gente escucha emociones en lugar de hechos. Empezó en la primavera de 2020, cuando Sofía perdió su trabajo y no os lo dijo. Me llamó y me pidió ayuda, solo temporal, y me pidió que no se lo dijera a mamá y papá porque estaba avergonzada y no quería que nadie se preocupara. Mamá hizo un pequeño sonido, como si fuera a interrumpir, pero se detuvo. Continué. La ayudé porque le creí. Empezó con el alquiler.
Luego la electricidad. Luego el Internet. Luego las tarjetas de crédito. Las peticiones no pararon cuando pasó un mes. Se convirtieron en un hábito. El rostro de papá se tensó. No parpadeó. Papá no es un hombre que llora fácilmente, pero tiene una mirada que aparece cuando algo lo golpea en lo más profundo. Es la mirada de un hombre que se da cuenta de que las reglas por las que vivió no se aplican a la habitación en la que está de pie. Sofía soltó una risa corta, tratando de cortar mis palabras. Esto es ridículo. Está exagerando. ¿Es Navidad? Está haciendo un escándalo de nada. No discutí con ella. No intercambié insultos. No levanté la voz. Simplemente deslicé la carpeta hacia papá y le dije que mirara. Papá dudó un segundo, como si esperara que esto desapareciera si no lo tocaba. Luego la abrió. Dentro había extractos impresos, transferencias resaltadas, páginas etiquetadas con fechas y una simple cronología que había escrito en lenguaje sencillo. No lo había decorado. No había añadido palabras dramáticas. Solo los hechos. Mes a mes. Petición a petición. Cantidad a cantidad. Notas sobre lo que decía cada vez. Notas sobre la condición que siempre venía con ello: no se lo digas a mamá y papá. Las manos de papá temblaron ligeramente mientras sostenía la primera página. La leyó lentamente. La habitación permaneció en silencio, excepto por el leve zumbido del calentador y el sonido distante de la música navideña de la sala de estar. Mamá se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando las páginas desde su lugar junto a la encimera. Todavía no tocó nada, pero su rostro cambió al reconocer el patrón. Siempre se puede saber cuándo mamá está contando en su cabeza. Sus labios se aprietan y sus ojos se entrecierran. Estaba contando. Tía Carmen se levantó sin hablar y se acercó a la mesa, como si su cuerpo necesitara ver lo que sus oídos estaban escuchando. Miró las líneas resaltadas y luego a Sofía, y algo en su expresión se endureció. Papá me miró. Su voz era más baja ahora. ¿Cuánto tiempo? Años, le dije. No usé un número. No lo necesitaba. Las páginas ya lo decían. Los ojos de papá se desviaron hacia Sofía. Le preguntó si era verdad. Las mejillas de Sofía se sonrojaron. Levantó la barbilla e intentó sonar ofendida. La gente se ayuda mutuamente. Ella se ofreció. Está actuando como una víctima porque su vida es aburrida y necesita atención. Mamá dio un paso adelante entonces, finalmente dejando la encimera. La voz de mamá era temblorosa pero aguda. Le preguntó a Sofía si había perdido su trabajo. Le preguntó por qué no se lo dijo. Le preguntó por qué la dejó creer que todo estaba bien. Sofía puso los ojos en blanco. No quería estresarte, mamá. Te preocupas demasiado. Lo habrías empeorado. Mamá se estremeció como si la hubieran golpeado. Fue un pequeño estremecimiento, pero lo vi. Mamá odia que le digan que ella es el problema. Lo odia porque teme que pueda ser verdad. Papá levantó una página y frunció el ceño. Señaló una línea y preguntó qué era. Preguntó sobre un pago etiquetado como factura de tarjeta de crédito de emergencia. Dijo que pensaba que el trabajo de Sofía cubría eso. Dijo que pensaba que tenía ahorros. Los ojos de Sofía se movieron nerviosamente. Tenía ahorros. Solo estaba tratando de ser cuidadosa. Las cosas eran complicadas. Papá pasó otra página. Su mandíbula se tensó. Me preguntó por qué no lo sabía. Esa pregunta me atravesó, aunque la esperaba. Le dije la verdad. Sofía me rogó que lo mantuviera en secreto. Me dijo que estaba avergonzada. Me dijo que mamá entraría en pánico. Me dijo que papá la juzgaría. Me dijo que arruinaría todo. Papá miró a Sofía como si la estuviera viendo por primera vez. Sofía intentó sonreír de nuevo, pero se veía mal en su cara. Dije esas cosas porque estaba estresada. Elena se lo toma todo tan personal. Siempre lo ha hecho. No reaccioné.
Simplemente me volví hacia la tía Carmen y le pregunté, con voz suave, si Sofía le había pedido dinero prestado. Tía Carmen no dudó. Sí. Sofía llamó llorando y dijo que estaba avergonzada y me pidió que no se lo mencionara a nadie. Pensé que era algo de una sola vez. La cabeza de Sofía se giró bruscamente hacia ella. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer que tía Carmen hablara. ¿Cómo pudiste? Te dije que no lo hicieras. La voz de tía Carmen se mantuvo tranquila, pero su rostro estaba serio. No se lo dije a nadie porque estaba tratando de respetarte. No sabía que le estabas haciendo esto a varias personas. No sabía que estabas usando la misma excusa con todos nosotros. Un murmullo recorrió la habitación, bajo e inquieto. Una de mis primas, de la edad de Daniela, se movió y preguntó en voz baja si por eso Sofía le había enviado un mensaje de texto el año pasado. Dijo que Sofía le preguntó si podía prestarle dinero y prometió que se lo devolvería pronto. Dijo que no lo hizo, pero que recordaba el mensaje porque se sentía extraño. Otro primo carraspeó y admitió que Sofía también le había pedido a él. Dijo que le envió un poco porque pensó que era temporal. Dijo que ella le dijo que no dijera nada porque no quería parecer un desastre. Las palabras seguían saliendo en pedazos, como un rompecabezas armándose en el aire. Cada persona dándose cuenta de que no era la única. Cada persona dándose cuenta de que el secreto no era para proteger a la familia, sino para evitar que comparáramos notas. La mano de mamá fue a su boca. Miró de rostro en rostro como si estuviera viendo el suelo desaparecer. Papá bajó la mirada a los papeles de nuevo, escaneando más rápido ahora, como si su mente finalmente le permitiera ver lo que su corazón no quería aceptar. La voz de Sofía se elevó. Están todos conspirando contra mí. No entienden lo que es perderlo todo. Creen que son tan perfectos. Nadie le respondió de inmediato. El silencio lo hizo por nosotros. Era el tipo de silencio que dice que has agotado la paciencia de la habitación. Papá pasó otra página. Su mano se detuvo. Se congeló. Lo vi antes de que hablara. Sus ojos se fijaron en una sección que yo había estado evitando incluso en mi propia mente. Una nota sobre una conversación en el garaje. Un retiro. Un préstamo. Dinero que no debía tocarse. La voz de papá era baja y extraña, como si le doliera forzar las palabras. El dinero de la jubilación. La cabeza de mamá se levantó de golpe. Miró a papá, confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Qué dinero de la jubilación? Papá no la miró al principio. Siguió mirando a Sofía. Le preguntó a Sofía si había tomado dinero de su jubilación. El rostro de Sofía se puso pálido por un segundo, luego se recuperó rápidamente. Tomado es una palabra fuerte. Papá se ofreció. Fue solo un préstamo. Iba a devolverlo. Los ojos de mamá se abrieron de par en par. Se acercó a la mesa tan rápido que su silla raspó. Le preguntó a papá si era verdad. Le preguntó si le había dado a Sofía dinero de la jubilación. La boca de papá se apretó. No le gustaba admitir que había sido engañado. Papá odia parecer descuidado. Pero asintió. La mano de mamá voló a su pecho. Sus ojos se llenaron de inmediato. No lágrimas dramáticas, sino del tipo que aparece cuando algo profundamente arraigado se ve amenazado. La jubilación no era solo dinero para mamá. Era seguridad. Era el futuro. Era la promesa de que después de todos los años de trabajo, ahorro y presupuesto, no serían una carga. La voz de mamá se quebró. Sofía, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste tomar nuestro futuro y apostarlo? Sofía se estremeció ante la palabra apostar. No aposté. Estaba invirtiendo. Estaba tratando de arreglar las cosas. Estaba tratando de volver al buen camino. Los ojos de papá se entrecerraron. ¿Qué quieres decir con invertir? Los labios de Sofía se apretaron. Me miró como si quisiera que me callara, como si todavía estuviéramos en ese viejo acuerdo. Como si yo todavía fuera su guardiana. No aparté la mirada.
Ha estado operando. Forex y criptomonedas. Me dijo que podía recuperarlo. Seguía diciendo que era el último empujón. La habitación se quedó tan quieta que pude oír el leve crepitar de la chimenea en la otra habitación. El rostro de mamá se torció de dolor e incredulidad. Le susurró a Sofía, por favor, dime que no lo hiciste. Los ojos de Sofía brillaron de ira. Me estás haciendo sonar como una adicta. Todos actúan como si fuera malvada. Estaba desesperada. La voz de papá se endureció. ¿Cuánto perdiste? Sofía no respondió. Papá preguntó de nuevo, más fuerte esta vez. Exigió un número. La boca de Sofía se abrió, se cerró. Su garganta se movió mientras tragaba. Todavía no respondió. Ese silencio fue una respuesta en sí mismo. Las piernas de mamá parecieron ceder ligeramente. Se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Me acerqué a ella instintivamente, pero ella negó con la cabeza como si necesitara espacio. La cara de mamá estaba mojada ahora, las lágrimas deslizándose sin que ella se diera cuenta. Los hombros de papá se hundieron, luego se enderezaron de nuevo. Papá es un hombre que reacciona al dolor tratando de resolver problemas. Pero no había nada que resolver en ese momento. Solo había una verdad que ya había sucedido. Volvió la carpeta hacia mí y me preguntó si tenía más. Asentí. Tengo extractos bancarios y mensajes. Tengo una cronología. No lo comparto para avergonzar a nadie. Lo traje porque no podía seguir llevándolo sola y no podía dejar que Sofía reescribiera la historia más tarde. Sofía se levantó de repente, su silla raspando ruidosamente. Espetó que lo estaba haciendo a propósito. Que quería arruinarla frente a todos. Que estaba celosa. Su voz tembló al final, y esa fue la primera grieta que se sintió real. No su ira practicada. No su sarcasmo. ¿Miedo? Tía Carmen habló de nuevo, tranquila y firme. Esto no son celos. Esto tiene consecuencias. Sofía la señaló, temblando. Tú no tienes derecho a hablar. No sabes lo que es estar bajo presión. Mi tío finalmente habló, su voz baja y decepcionada. Sofía, a mí también me pediste dinero. Prometiste que solo estabas tratando de cubrir facturas. Prometiste que me lo devolverías. Los ojos de Sofía se movieron alrededor de la mesa como un animal atrapado. Papá levantó la mano. No para silenciarnos, sino para evitar que Sofía siguiera girando. Le dijo que se sentara. Le dijo que no había terminado. Sofía dudó, luego se sentó, pero su postura era rígida. Sus manos se apretaban y se abrían en su regazo. Papá miró los papeles de nuevo, luego a mí. Su voz se suavizó ligeramente, no en aprobación, sino en arrepentimiento. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esa pregunta me dolió de una manera diferente ahora, porque pude ver que lo decía en serio. No me estaba acusando. Se estaba acusando a sí mismo. Estaba imaginando todos los momentos en que había elogiado a Sofía, todas las veces que había tomado su confianza como prueba de que estaba bien. Respondí honestamente. Porque ella me dijo que no lo hiciera. Porque pensé que os estaba protegiendo. Porque yo también estaba avergonzada. No quería ser la razón por la que la familia se desmoronara. Mamá soltó un pequeño sollozo, y por un segundo pensé que podría colapsar. Luego se enderezó, y su rostro cambió. Sus ojos se enfocaron en Sofía con una firmeza que no le había visto en años. Mamá le hizo a Sofía una simple pregunta. ¿Por qué llamaste a Elena inútil cuando has estado viviendo de ella? La boca de Sofía se apretó. No lo dije en ese sentido. Era una broma. Mamá negó con la cabeza lentamente. Eso no es una broma. Eso es crueldad. Sofía miró a papá entonces, buscando rescate, un ablandamiento, el viejo guión donde papá trata de calmar las cosas y seguir adelante. Papá no la rescató. Papá parecía agotado. Más viejo de lo que parecía al comienzo de la cena. Papá dijo que necesitaba entender el alcance completo.
Le preguntó a Sofía si había algo más. Más préstamos. Más personas. Más cuentas. Los ojos de Sofía cayeron a la mesa. Por primera vez, no se defendió. No lanzó otro insulto. No actuó. Simplemente miró la veta de la madera como si pudiera darle una respuesta. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. Sofía ya no tenía el control. Ni de la habitación. Ni de la historia. Ni de la forma en que la gente la veía. El silencio que siguió fue pesado y final. No dramático. No cinematográfico. Simplemente real. El tipo de silencio donde todos piensan lo mismo pero nadie quiere ser el que lo diga. Los hombros de Sofía se hundieron ligeramente, como si el peso de fingir fuera finalmente demasiado para sostener. La mano de papá permaneció en la carpeta. Las lágrimas de mamá seguían deslizándose, silenciosas y constantes. Los brazos de tía Carmen se cruzaron sobre su pecho. Mis primos miraban sus platos. Nadie comió. Nadie alcanzó la salsa. Toda la cena de Navidad quedó intacta como una escena que había perdido su propósito. Y en esa quietud, Sofía ya no era la persona con el suéter perfecto y la risa segura. Era solo una mujer que se había quedado sin gente detrás de la cual esconderse. Todos los ojos en la habitación volvieron a mí, no porque yo fuera la villana, sino porque era la que finalmente había dicho lo que nadie quería oír. Me quedé allí con las manos a los lados, sintiendo la extraña calma que llega cuando la verdad ya ha salido y no queda nada que proteger. Papá inhaló lentamente, luego me miró de nuevo, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto pagaste? Abrí la boca, y la habitación esperó. Le dije a papá el total. Lo dije lentamente, porque merecía ser escuchado claramente. Dije que había crecido con el tiempo, mes a mes, hasta que se convirtió en un número que ya no encajaba en la idea de ayuda. Encajaba en otra cosa. Algo más cercano a la supervivencia. Papá cerró los ojos. No con fuerza, no con ira, sino como alguien que presiona pausa porque la imagen frente a él es demasiado para asimilar de una vez. Cuando los abrió de nuevo, se veían diferentes. Más tenues. Desgastados. Mamá no volvió a preguntar por el número. No lo necesitaba. Ya lo estaba sumando a su manera. Estaba viendo todos los pequeños sacrificios que ella y papá habían hecho a lo largo de los años. Los viajes que pospusieron. Los extras que omitieron. La planificación cuidadosa que ahora se sentía violada. Sofía se sentó muy quieta. Ya no interrumpió. No se rió ni se burló ni trató de redirigir. Su silencio no era tranquilo. Estaba vacío. Papá empujó la carpeta hacia mí y dijo que necesitaba un minuto. Se alejó de la mesa y fue a la sala de estar. Mamá lo siguió sin decir una palabra. Sus pasos sonaron pesados en el suelo de madera. Nadie habló mientras estuvieron fuera. Ni un susurro. Ni un suspiro. Era como si la propia habitación entendiera que lo que viniera después no sería reversible. Cuando papá regresó, no se sentó. Se paró a la cabeza de la mesa, una mano descansando en la silla como si la necesitara para mantenerse en pie. Miró a Sofía y dijo que estaba decepcionado. No enojado. No gritando. Decepcionado. Lo dijo de la manera en que lo hacen los padres cuando algo se rompe y no se puede arreglar con tiempo o excusas. Dijo que ya no podía ayudarla. Dijo que no le prestaría dinero, ni cubriría facturas, ni la protegería de las consecuencias. Dijo que necesitaba distancia. Dijo que no quería verla por un tiempo. Mamá asintió a su lado. La voz de mamá era baja pero firme. Dijo que amaba a su hija, pero que ya no podía ser parte de esto. Dijo que estaba cansada de que le mintieran. Dijo que necesitaba espacio para procesar lo que había sucedido. Dijo que no confiaba en Sofía en este momento. Sofía finalmente reaccionó. Se levantó bruscamente, golpeando su silla hacia atrás. No podéis simplemente cortarme el paso. Sois mis padres. Se supone que debéis ayudarme. Papá negó con la cabeza.
Ayudar no es lo mismo que permitir. Ojalá hubiera aprendido eso antes. Mamá se secó la cara y dijo que esperaba que Sofía buscara ayuda real. Dijo que esperaba que hablara con alguien. Dijo que ya no podía ver esto. Sofía miró alrededor de la mesa, buscando un aliado. Tía Carmen no la miró a los ojos. Mis primos miraron sus platos. Mi tío suspiró y negó con la cabeza. Nadie intervino. Ese fue el momento en que Sofía se dio cuenta de que no habría rescate. Agarró su abrigo y se dirigió furiosa hacia la puerta. Dijo que todos nos arrepentiríamos de esto. Dijo que veríamos lo crueles que éramos cuando ella desapareciera. Cerró la puerta de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar las ventanas. Las luces del árbol parpadearon silenciosamente en la esquina. La música navideña seguía sonando en la otra habitación, alegre y absurda. Nadie la persiguió. Esa noche terminó sin postre. Sin regalos. Sin cierre. La gente se abrazó torpemente y se fue temprano. La casa se sintió vacía cuando finalmente quedamos solo mamá, papá y yo. Papá se sentó a la mesa mucho después de que todos se fueran, mirando la veta de la madera como si estuviera tratando de memorizarla. Mamá limpió platos que apenas se habían usado, sus movimientos lentos y metódicos. Me quedé hasta que todo estuvo hecho. No sabía qué más hacer. Los días que siguieron fueron silenciosos de una manera que se sentía desconocida. Sofía no llamó. Ni a mí. Ni a mamá. Ni a papá. El chat grupal de la familia se silenció. Más tarde supe que lo había intentado. Se había puesto en contacto con un primo primero, luego con un tío. Las respuestas fueron educadas pero firmes. Nadie envió dinero. Nadie se ofreció a suavizar las cosas. Sin nuestra ayuda, la realidad que había estado evitando llegó rápido. Perdió su apartamento en semanas. No dramáticamente, no con un aviso de desalojo pegado en la puerta, sino con una decisión tranquila que ya no podía posponer. Se mudó a una pequeña habitación en una casa compartida al otro lado de la ciudad. El tipo de lugar que alquilas cuando las opciones son limitadas y la privacidad es un lujo. Todavía no dejó de operar. Lo sé porque me envió un mensaje de texto una vez, tarde en la noche, unas semanas después de Navidad. No pidió dinero. Envió un mensaje sobre lo cerca que estaba de darle la vuelta a las cosas. Dijo que solo necesitaba un buen movimiento. Dijo que el mercado estaba a punto de cambiar. No respondí. Sin nuestro dinero amortiguando sus pérdidas, estas golpearon más fuerte. Agotó lo poco que le quedaba. Consiguió un trabajo de camarera en un restaurante cerca de la autopista. Largas horas. Propinas impredecibles. Sin beneficios. El tipo de trabajo del que una vez se habría burlado, el tipo de trabajo por el que se había reído de la gente por conformarse. No sentí satisfacción cuando me enteré. Sentí tristeza. No del tipo suave, sino del tipo pesado que se asienta en tu pecho y no se mueve. Mamá y papá no fueron a buscarla. No llamaron para ver cómo estaba. No enviaron dinero en secreto. Papá dijo que necesitaba proteger lo que quedaba de su paz. Mamá dijo que necesitaba llorar a la hija que pensaba que tenía. Esa distancia fue la consecuencia más dura de todas. No le pedí a Sofía que me devolviera el dinero. No porque no lo mereciera, sino porque no quería que mi vida estuviera atada a la suya nunca más. No quería que mi futuro estuviera anclado a su recuperación o su fracaso. Le envié un mensaje. Solo uno. Le dije que ya no le enviaría dinero. Le dije que esperaba que buscara ayuda. Le dije que la amaba, pero que había terminado de rescatarla. Respondió con ira primero. Luego con silencio. Ese silencio se extendió por semanas. Luego meses. Al principio, se sentía extraño no ser necesitada. Mi teléfono se sentía más ligero en mi mano. Mis días se sentían más largos. Me di cuenta de cuánto espacio había sido ocupado por la espera. Esperando la próxima llamada. La próxima crisis. El próximo chantaje emocional.
Sin ese ruido, podía oír mis propios pensamientos de nuevo. Me concentré en el trabajo. Dormí. Empecé a ahorrar de nuevo, lentamente, con cuidado. Dije no a las horas extras que no necesitaba. Dije sí al descanso. Mamá y papá también comenzaron a reconstruir. No financieramente, sino emocionalmente. Papá daba paseos por la noche. Mamá se unió a una clase comunitaria. No hablaban mucho de Sofía. Cuando lo hacían, era breve y cuidadoso. La ausencia persistía, pero ya no gobernaba la casa. La vida de Sofía se encogió para coincidir con la realidad que había evitado. Menos opciones. Menos personas dispuestas a escuchar. Menos lugares donde esconderse. Todavía intentaba mostrar fortaleza en línea. Una foto sonriendo aquí. Una publicación vaga sobre resiliencia allá. Pero los comentarios se volvieron más silenciosos. La atención se desvaneció. No hubo una caída dramática. Ni una disculpa pública. Ni una gran lección impartida. Solo consecuencias. Del tipo que no gritan. Del tipo que se asientan y se quedan. Aprendí algo durante ese tiempo que ninguna cantidad de discusión podría haberme enseñado. El karma no necesita venganza. No necesita espectáculo. A veces solo necesita que la gente deje de interferir. Al dar un paso atrás, dejé que Sofía se encontrara a sí misma sin un amortiguador. Sin mi dinero suavizando el impacto. Sin mi silencio protegiendo su imagen. El silencio que siguió se convirtió en la respuesta más fuerte de todas. Y en ese silencio, finalmente tuve espacio para respirar. No arreglé a mi hermana. No la salvé. Pero me salvé a mí misma. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. La palabra inútil se quedó conmigo mucho después de que la casa volviera a quedar en silencio. Resonaba en pequeños momentos cuando estaba sola, cuando estaba doblando la ropa o conduciendo a casa desde el trabajo, cuando no había nadie alrededor para quien mostrar fortaleza. Seguí dándole vueltas en mi mente, no con ira, sino con curiosidad. ¿Qué quiso decir realmente cuando lo dijo? Me di cuenta de algo lentamente, de la manera en que la verdad suele llegar. Inútil nunca se trató de lo que yo hacía o no contribuía. Era una etiqueta. Una herramienta. Una forma de mantenerme lo suficientemente pequeña para quedarme, lo suficientemente servicial para seguir dando, lo suficientemente silenciosa para nunca cuestionar el papel que se me había asignado. Mientras creyera que era inútil, seguiría intentando demostrar lo contrario. Con dinero. Con silencio. Con una lealtad que me costó más de lo que debería. Una vez que dejé de creerlo, toda la estructura se derrumbó. La vida después de esa Navidad no se volvió perfecta. Se volvió más simple. Y lo más simple resultó ser un regalo. Mis finanzas se estabilizaron de una manera que casi había olvidado que era posible. Sin el flujo constante de salida, mi cuenta corriente dejó de sentirse como una crisis esperando a suceder. Pagué lo que necesitaba. Reconstruí mis ahorros lentamente, sin drama. Ver crecer ese saldo de nuevo se sintió como algo fundamental, como reclamar una parte de mí que había estado prestada durante demasiado tiempo. En el trabajo, mi concentración volvió por completo. Dejé de dudar de cada pausa en mi concentración. Dormí mejor. Reí más fácilmente. Mi gerente notó la diferencia y me dijo que parecía más ligera. No le expliqué por qué. Solo sonreí. Mamá y papá también cambiaron. No se volvieron personas frías. Se volvieron más claras. Dejaron de poner excusas por comportamientos que los lastimaban. Dejaron de suavizar los problemas solo para mantener la paz. No fue fácil para ellos, especialmente para mamá, que había pasado la mayor parte de su vida creyendo que el amor significaba sacrificio sin importar el costo. Una tarde, meses después, mamá me dijo algo en voz baja mientras lavábamos los platos juntas. Dijo que desearía haber aprendido antes que proteger a tu hijo no significa proteger sus mentiras. Dijo que lamentaba no haber visto lo que estaba sucediendo antes. Le dije que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía.
Eso era verdad. Papá no dijo mucho al respecto. Rara vez lo hace. Pero una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo el sol caer detrás de los árboles, me dijo que estaba orgulloso de mí. No por lo que había hecho por Sofía, sino por saber cuándo parar. Eso importó más de lo que esperaba. En cuanto a Sofía, no la busqué. No por crueldad, sino por respeto al límite que había trazado. Cada vez que sentía el impulso de intervenir, de arreglar algo, de suavizar una consecuencia, me recordaba que dar un paso atrás era lo más amable que podía hacer por ambas. Tenía que encontrarse a sí misma sin un amortiguador. Sin alguien que absorbiera el impacto por ella. Por lo que escuché a través de canales distantes, luchó. Trabajó largos turnos. Se mudó de nuevo, a un lugar aún más pequeño. Todavía hablaba de darle la vuelta a las cosas, de oportunidades a la vuelta de la esquina. Esperaba, genuinamente, que algún día enfrentara aquello de lo que estaba huyendo. Pero ese día no era mío para crearlo. No la odiaba. El odio me habría atado a su historia más tiempo del necesario. En cambio, la dejé ir. Dejar ir no se sintió dramático. Se sintió silencioso. Se sintió como elegirme a mí misma una y otra vez de pequeñas maneras. Diciendo no sin explicar. Rechazando llamadas que se sentían inseguras. Confiando en que no necesitaba justificar mis límites a nadie que se beneficiara de romperlos. Aprendí que la familia no tiene un pase de por vida para hacerte daño. El amor no se mide por cuánto dolor estás dispuesto a soportar. El silencio puede ser protector cuando se elige, no se fuerza. Y la verdad, una vez dicha, no necesita gritar para ser poderosa. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa.